el shalom de Dios. No dejes que nadie te quite la paz. No la negocies con nadie. Si algo te quita la paz, piensa que eso no conviene para tu vida, iglesia. Porque lo de Dios siempre trae paz al corazón del hombre. Ahí nos damos cuenta de dónde viene aquello que nos está aconteciendo. Bueno, esa es la introducción al mensaje de hoy. Yo quiero darle algún anuncio a ustedes. La iglesia debe tener un cimiento, ¿verdad? Como nuestras casas, como nuestra vida personal. Y como tal, con los pastores Julián y Liliana, queremos hacer cosas para guiarlos a ustedes, porque queremos verlos bendecidos, familias llenas de la gracia de Dios, familias unidas por la bendita presencia de Dios, prosperados en todas las áreas de la vida. El Dios en el cual hemos creído es un Dios de abundancia. Y así como la pastora Liliana tiene una reunión especial con las mujeres de la iglesia, también los hombres vamos a empezar a reunirnos, de manera que anoten por allí: primer martes de cada mes nos vamos a reunir los varones de la iglesia. Y es bienvenido todos aquellos varones que, aunque no vengan a la iglesia, vengan ese día y se motivarán para que sigan yendo. Los primeros martes de cada mes, 7 de la noche. Y los jueves, primer jueves de cada mes a las 7 de la noche, todos los servidores de la iglesia, para que vengamos aquí y tengamos un tiempo de cada uno presentar su ministerio y de pensar y decir qué ha pasado en ese mes, qué ideas tiene. Y no es para regañar a nadie, es para sumar, no es para restar, es para que juntos caminemos, es para que juntos vamos a un solo lugar, que es el reino de los cielos. Y no queremos ir solos, sino que queremos ir con una multitud. Queremos que vaya nuestra familia con nosotros, nuestros amigos y muchas personas, porque es tanta la gente que necesita de Dios. Ahora mismo venía en el taxi y un joven taxista me dice: acabo de dejar un señor evangélico en el terminal, pero ese señor me habló de Dios y que la palabra de Dios, pero luego se me declaró, era homosexual, se me declaró. Y entonces me dice: ¿qué hacer? Me le identifiqué entonces quién soy yo. Y luego él me dijo: pero entonces ¿qué hago? Los homosexuales, ¿cómo es que este hombre está hablando de aquello? Y yo tengo un problema grande en mi vida. Dice aquel hombre, dice: es que yo todas las semanas quiero suicidarme, porque cada vez que estoy triste siento ganas de matarme. Y ahora escucho que que dice que es de Dios y hace ese tipo de cosas. Por supuesto, le expliqué lo que es el evangelio y le invitamos a que él venga a este lugar, le dimos los horarios y todo. Pero entonces esto lo invita a uno a pensar y reflexionar de que este mundo sí que se está perdiendo, de que este mundo sí que necesita de usted y de mí. No tanto para que hablemos del evangelio, no tanto para que andemos con la Biblia debajo del brazo, sino que nuestra conducta sea coherente con lo que profesamos. El evangelio es conducta. Si no caminamos de acuerdo a la moral y la ética de Dios, no hay cristianismo. ¿Hay cristianos malos y buenos? No. Hay solo cristianos. Los demás no son cristianos. Y cristiano es aquel que obedece, que camina de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios.
No hay malos pastores. O hay pastores o no hay. No se puede ser, una mujer no puede estar embarazada a medias. O está en embarazo o no está. Y yo hoy voy a hablar del redil, del buen pastor que es Cristo. En Juan capítulo 10, versículo del 1 al 21. Por favor, me acompañan allí. No se puede estar a medias. ¿Cómo puede la esposa ganarse a su esposo para Cristo? ¿Cómo puede ganar a su hijo una madre o un padre? O a su hermano, o a un vecino o a alguien. No es con bibliazos. Es hombres y mujeres que expresan amor, que expresan respeto, que no menosprecian a nadie, que son ejemplo de cumplimiento, de aquellos compromisos que quiere, cumple, o si no da la cara. Y dice, espérame que no ha podido. Y Dios no te va a dejar avergonzar. Dios no deja avergonzar al verdadero cristianismo. El cristiano es un ser sobrenatural. Somos diferentes al resto. Pero un ser que es capaz de amar de verdad, de dar ejemplo. Sin ejemplo, la iglesia ha permanecido, no tanto por los bibliazos, sino por el testimonio de un remanente de hombres y mujeres que persisten en la fe y que dan testimonio. Por eso Gandhi dijo: qué buen Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Cristo. No hay sino cristianos buenos, o si no, no son cristianos. No quiere decir que un hombre o mujer cristiano no se equivoque. Pues claro que nos equivocamos. De lo contrario, Cristo no hubiese venido a morir en la cruz por nosotros, porque no había ninguno solo de nosotros que no pecáramos. Él se hizo hombre, el Dios de toda gloria, para ponerse a la altura de nosotros, como cuando nosotros hablamos con un niño o una niña, que nos arrodillamos para estar a la altura de esa niña y ese niño, y que nos pueda entender y no nos mire como unos ogros o gigantes que queremos hacerle daño. Y los que tenemos hijos sabemos que eso pasa, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a esa escritura, la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Imagínense el redil. Yo sé de eso, ¿verdad? Porque yo tengo un establo, la finca donde tengo ganado, y ellas tienen nombre, y tienen que entrar por la puerta, y hay que cuidarlas. No se dejan allá afuera para que alguien de pronto no se las lleve, no les hagan daño, para que no se rueden por una loma. Y allí ellas están seguras, pero a veces entre ellas se empujan y se golpean. Eso pasa en la iglesia. ¿Qué es el redil?
El redil es un corral, el que tiene una puerta. Y el redil, dice ahí la Escritura, que entonces el Señor, dice ahí la Escritura, le voy a decir la interpretación de esos primeros 5 versículos que tenemos allí. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen. Y ellas lo conocen. Por supuesto que Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Pero la oveja tiene que conocer a su pastor. Y el pastor es Jesucristo. ¿Y cómo he de conocer yo al pastor de las ovejas? Cuando a través de la Escritura le conozco. Cuando a través de la oración y el ayuno, cuando a través de la búsqueda constante de saber de Dios, para enamorarme más de Él, ahí le conozco y Él me llama por mi nombre. Y yo conozco la voz de Dios y conozco la voz del que no es Dios. Conozco la voz del pastor de mi iglesia y conozco la voz del que no lo es. Conozco la voz de aquel que quiere dañarme porque tengo discernimiento. Conozco a Dios a través de la Escritura. Y dice allí, entonces él sigue diciendo, y ellos lo conocen a través del conocimiento, y el conocimiento viene de una doctrina correcta. Para que exista la doctrina correcta, existe la que no es correcta. Y la doctrina correcta es la interpretación acertada de lo que dice la Escritura. Y para ello pues hace unas reglas para poderla interpretar, que es precisamente lo que próximamente, a partir del siguiente mes, 2 miércoles al mes, vamos a enseñar doctrina bíblica acá en la iglesia, a toda la iglesia, porque usted y yo necesitamos conocer más a Papito Dios. ¿Sabes que sí o no? Necesitamos conocerle más. Entonces, si la doctrina de la iglesia no está fundamentada, y como pastor y como teólogo, yo sé que si el fundamento del cristiano no es la Escritura, viene el lobo y se lo come enterido. Viene el que no es pastor y cree usted que es pastor. Eso no va a pasar con ustedes, con nosotros, iglesia. Amén. Y entonces es a través de esa doctrina correcta. Ahora, versículo 6, esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Les quiero explicar algo. Jesús está hablando a los judíos. Allí él venía caminando de haber hecho un milagro en sábado maravilloso. Ahí en el capítulo 9, el Señor había visto un ciego de nacimiento y aquel hombre pedía limosna en ese lugar, y el Señor entonces escupió sobre el polvo y levantó ese polvo y le colocó ese lodo en los ojos de aquel hombre que no podía ver de nacimiento. Pero entonces las gentes se preguntaban, ¿quién es este que puede hacer eso? Y otros decían, pero es que este hombre que está enfermo es porque es por algún pecado de la familia. Es que pecó este o pecó su padre. Y los judíos también estaban en eso. Y aquel hombre recibió la vista. Y cuando aquel hombre recibió la vista, entonces todos los vecinos, unos decían, ¿quién será ese que lo hizo? ¿Será un profeta? ¿Quién será? Le preguntaron a aquel que estaba sano, ¿quién lo hizo? No sé, pero solo sé que ahora veo. Solo sé que ahora veo. ¿Sabe? En las cosas de Dios hay cosas que jamás entenderemos. Aún nosotros, entregándonos al estudio de las Escrituras durante muchos años, tenemos que ser suficientemente honestos y entender que hay cosas de allí que
que no podremos entender jamás. Hay una cantidad de doctrinas, por ejemplo, sobre que la venida del Señor, que sobre el Apocalipsis, y hay una serie de estudios que dicen que esto significa aquello, pero todas esas son unas predicciones que no necesariamente son de esa manera. Sí es categórico que Cristo viene en algún momento por su iglesia, por supuesto. Él lo dijo de manera personal y así lo esperamos. Pero entonces tendremos que nosotros saberle dar ese entendimiento correcto. Entonces, luego vinieron, los mismos vecinos dudaban de quién lo había hecho. Luego vinieron los judíos, y los judíos decían, los religiosos de su tiempo, del templo, por supuesto, unos decían, no, demonio tiene el hombre que hizo eso. Los otros decían, sí, pero si tuviese demonio, no podría sanar, devolverle la vista a este hombre. Y después de tanto interrogatorio que le hicieron a la familia del joven y a él, el joven luego fue expulsado del redil de los judíos. Y allí Jesús llegó donde él y le pregunta, ¿y tú quién cree que soy yo? Porque el Señor le dijo que él era el Mesías, él era el Señor. Y allí entonces él dijo, ahora sé que tú eres el Señor. Usted y yo no podemos dudar de que Jesucristo es real y verdadero y que habita no solamente a nuestro lado, sino que está vivo y vigente en nuestro corazón y está presto para ayudarnos, para sanarnos, para levantarnos en todo aquello que necesitamos como ovejas, porque Él es el buen pastor que da la vida por ellas. Amén. Y entonces ese redil que tenían los judíos estaba de acuerdo a lo que ellos pensaban o creían, pero estaban siendo desobedientes a la voz de Dios. Usted y yo no podemos ser desobedientes a la voz de Dios. Si el Señor dice que salva, salva. Si dice que sana, sana. Si dice que te hace libre, pues eres libre. Tú y yo tenemos que crecer y tener esa convicción firme para que las tormentas no vengan y acaben con mi existencia y derrumben el cimiento de mi fe. No puede ser, porque es que no estamos hablando de cualquier judío, estamos hablando de los doctores de la ley, fariseos, saduceos y escribas, que ellos allí estaban divagando quién es este hombre. Porque ellos no podían creer que un sábado se pudiera sanar, se pudiera hacer algo. No habían entendido que lo bueno hay que hacerlo 24/7. Que no hay reposo para hacer lo bueno. Amén. No hay reposo para hacer lo bueno. Siempre hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Todo lo que nosotros hagamos, digamos a la gente, hagámoslo siempre, siempre, como norma, como regla de nuestra vida, así como respiramos. Así mismo debemos caminar. Jesús, el buen pastor, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Denle un aplauso al Señor. Es el Dios de la abundancia. No es el Dios mezquino, no es el Dios de la escasez. Él no es el que viene y nos enferma. Él no es el que viene y nos entristece. Él no es el que viene y nos quita las posesiones que tengamos. Son nuestras malas decisiones de vida. Nos enredamos nosotros mismos en las patas de los caballos. Andamos a veces como un bulto de anzuelos, enredados. Cristo solo quiere desenredar a sus ovejas y nos da las herramientas para que lo hagamos, iglesia.
todos los que nos están viendo en las redes sociales. Tal vez hoy está desenredado con tantas cosas de tu vida, pero hoy eres el producto de las decisiones del ayer. Y es tiempo de tomar las buenas decisiones, pero de la mano de Dios. No de nuestra propia experticia o conocimiento, sino desde la mano de Dios a través de las Escrituras. Y allí, en ese versículo 7, dice la explicación lo siguiente. De nuevo habló Jesús a los judíos, y el versículo 8 se refirió a los salteadores ministros religiosos de ese momento. Pero cuando dice que han sido salteadores todos de antes de él, no nos equivoquemos, porque no se estaba refiriendo a los profetas, ni a Juan el Bautista, que también era profeta. Se estaba refiriendo a los religiosos que en ese momento estaban. Y por eso es que hoy usted y yo tenemos que ser entendidos para mirar cuándo aquel que realmente nos enseña la palabra, o el libro que leemos, o aquella prédica que nosotros escuchamos o vemos a través de las redes sociales, realmente nos está hablando del cimiento de la palabra que es Cristo. Y todo lo que sea de acuerdo a la palabra, eso será lo que nosotros recibamos. Por eso allí continúa diciendo el Señor, versículo 9: Cristo es la puerta y promete salvación, libertad y provisión. Él dice que a través de Él pasamos salvación, provisión, libertad. Él dice que salimos y entramos. La iglesia debe sentirse libre. La iglesia no son las cuatro paredes, eres tú. Pero venimos a las cuatro paredes porque es el redil. Y aquí es donde nos juntamos, nos calentamos, compartimos nuestras cosas, compartimos nuestras tristezas, ¿verdad? Aquí compartimos nosotros nuestra vida, nos calentamos unos con otros y oramos por aquellos que están afuera. Por eso es necesario venir a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos dice claramente: no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, porque nos vamos acostumbrando solo a las redes sociales, pero no vamos a la iglesia. No importa si es esta u otra, pero debes ir a la iglesia a congregarse, a sentir ese momento especial, el aquí de Dios, el tiempo de Dios, que en una iglesia se siente especial o no iglesia. No es lo mismo escuchar a través de las redes sociales un mensaje, o escuchar una alabanza, que venir aquí y experimentarlo en familia, sintiéndose uno con el otro, el calor humano en medio de la iglesia. Eso no se puede comparar. Por eso no es lo mismo uno hablar con una persona a distancia a través de un medio de comunicación, a estar allí, darnos un abrazo. ¿Verdad que sí? Que podemos ver la tristeza del hermano y podemos acercarnos y darle un abrazo y una palabra y decirle: Dios está al control de lo que pase ahora en tu vida. Eso somos la iglesia. Las ovejas, por eso estamos juntos. Y entre otras cosas, el pastor de pastores, que es Cristo, que Él es el que cuida la iglesia como nosotros. Esto es como cuando nosotros vamos en un crucero. ¿Quiénes han ido alguna vez a un crucero? En fe van a estar en el crucero. Solo deséalo y póngalo delante de Dios y trabaje para ello, pero visualícelo. Pero lo que yo le quiero explicar es que en el crucero, en un barco, está el capitán, está la tripulación y están los huéspedes. ¿Quién es el capitán? Cristo es el capitán, el pastor de pastores. ¿Y quiénes son los tripulantes? Los servidores, empezando por nosotros. Porque si alguien debe servir precisamente a la comunidad y dar el ejemplo, somos nosotros como pastores. Y entonces todos somos la tripulación de aquel barco y nos preocupamos porque todo salga bien.
a los pasajeros que llevamos en el crucero, que puedan hacer sus actividades, que no les falte nada, y les enseñamos entonces ya a nivel de iglesia que los que están sentados allí van a pasar también a ocupar ese lugar de servidores, ¿verdad? Amén. Y hacer la labor de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas. Eso hay en la iglesia. El Señor pone en la iglesia todo el equipo. Solo basta que cada uno descubramos y nos ayuden a descubrir cuál es ese don y talento para manifestarlo con el poder y la gloria de Dios. Siéntase así. ¿Quién ha dicho que porque la situación se ha puesto tan compleja en nuestro país y en el mundo, entonces ya no hay camino? Los negocios se ponen difíciles, eso es lo que escuchamos. Pues usted y yo, como hijos de Dios, en medio de la escasez nos levantamos y le creemos al Dios que da poder para hacer las riquezas, que es dueño del oro, de la plata, de la tierra, del mundo y su plenitud. Yo me erizo la piel porque conozco esa verdad de Dios. No se conforme con la escasez. Y cuando hablo de la escasez, no solamente de la parte económica, de la escasez de sueños, de la escasez mental, de la escasez en su empresa, en su casa. Usted puede tener todo lo que anhele en su corazón, porque Dios ha dicho: yo te daré las peticiones de tu corazón. Solo que usted tiene que poner de su parte y hacer lo que tiene que hacer humanamente, que Dios se encargará de lo sobrenatural. Amén. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dijo el salmista David. Yo quiero ver eso en mis hijos, en los hijos de mis hijos y en todas las generaciones que vienen, y en ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el salteador, no lo que vemos en la iglesia. ¿Quién es el salteador? Hace algunos años, por lo menos se me han acercado 2 o 3 personas y me han dicho lo siguiente, hablando de negocios, y me dice: don José, yo tengo un plante bueno por ahí y he visto que hay un buen negocio. ¿Cuál, don Pedro? Una iglesia. ¿Cómo así? Sí, porque mire cómo es de fácil. Conseguimos un local, conseguimos unas sillas, unos equipos, contratamos unos músicos, y usted puede leer la Biblia y partimos las ganancias. Como 2 o 3 veces se me han acercado a hacerme dicha propuesta. Créame que eso es lo que sucede en más iglesias de las que usted pueda imaginarse. Y lo digo yo porque llevo más de 26 años en el ministerio y he podido compartir con muchos de los llamados iglesias grandes, no solamente de aquí. Y conozco sus cosas íntimas y personales. Por eso no me importa. Yo he tenido la oportunidad de poder estar en una de las iglesias y varias grandes de Cali, pero yo no acomodo el mensaje de Dios a lo que quiera el salteador. Si alguien en la iglesia en que yo esté de corazón trabajando hiciese o dijese algo conforme a lo que no dicen las escrituras, pues yo prefiero irme de allí y predicar a través de las redes sociales, que le llego a multitudes y muchos de esos se ganarán. Pero el mensaje no se negocia. Los salteadores son real y verdaderos. Jesús entró al templo y vio que habían puesto el templo en un negocio. Ahí se vendían las palomas, se vendían las pieles.
un negocio de puros mercaderes y Él volteó las sillas. Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Es la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Esta iglesia, Nueva Vida con Jesucristo derramando su gloria, es casa de oración. Créanme, iglesia, que los pastores Julián y Liliana y mi persona, y así los demás ministerios, pondremos y estamos poniendo el corazón para llevar este crucero que es la iglesia a un final feliz de ustedes, de verlos prosperados, enseñándoles a que obedezcan también solo a la palabra de Dios. Pero ustedes tienen que poner de sí, organizar sus vidas. El que no se ha casado se casa, el que no se ha bautizado se bautiza, el que anda por ahí con negocios raros pues los deja. Alguien que vende chance pues deja eso, que Dios tiene un negocio mejor. Alguien que tiene una licorera, Dios tiene un negocio mejor para usted. Dios es tu proveedor. ¿Quién es tu proveedor? Él fue el que nos llamó. Él llamó a Pedro, estaba pescando, tenía un negocio de pesca, pero Él dijo, Él lo sustentó con su presencia, con su provisión. Y si faltaba algo, pues se multiplicó los panes y los peces y hubo comida para más de 15,000. Ahora no va a haber a veces en nuestras familias que somos 3, 4, 5, 6. Si el Señor multiplicó para 15,000, no va a multiplicar para mi casa. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios al cual yo predico. Y ese es el Dios que yo les muestro a ustedes, iglesia. No teman, que Cristo está con ustedes. No se conformen más. Vayan por las cosas grandes. Los perdedores van por las pequeñas, pero los grandes vamos por las cosas grandes que Dios tiene, iglesia. Continúo leyendo acá. Del versículo del 11 al 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja atrás y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado es como un mal padre que tiene su hijo, su hija y se va. Así es el asalariado. Así es el que toma el evangelio como un negocio. Así como el Señor dijo, tu dinero perezca contigo y se las verá. Por eso a mí me llama mucho la atención Marcos 7:21, que dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo eché fuera demonios, sané enfermos en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. La pregunta es, ¿y cómo podían sanar en el nombre de Jesús? ¿Y cómo podían echar los demonios en el nombre de Jesús? Por la palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz. Es la palabra la que sana, la que liberta, la que salva. Yo soy solo un instrumento. ¿Debo ser el mejor instrumento? Claro que sí. Pero el hecho de que yo sea un gran predicador no quiere decir que sea salvo. Los discípulos, el Señor los envió de 2 en 2 para sanar enfermos, echar fuera los demonios, y luego regresaron felices. Y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, muchachos, procuren que sus nombres estén en el libro de la vida. El hecho de que yo esté en un ministerio no me da la salvación. La salvación me la da mi fe en Jesucristo y la conducta de todos los días como hijo o hija de Dios, iglesia.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son estas otras ovejas? Miren, Cristo estuvo en el templo, vino a los judíos. Esas son las ovejas a las que vino. ¿Y cuáles son las otras ovejas? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos los que no somos de nacionalidad judía, somos los gentiles. Por eso nosotros hemos sido injertados al olivo, que es Israel. Pero Dios tiene un solo pueblo, de hombres y mujeres que le han recibido como su Señor y Salvador, pero caminan en lo conductual. Para que entendamos cuáles son esas otras ovejas que está hablando allí. Tengo además, versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió, versículo 19, volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y otros decían, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Por eso usted y yo tenemos que estar parados firmes y saber a quién servimos, a quién seguimos. Saber que nuestra fe no es negociable con ninguna cosa de este mundo. No es negociable. No es negociable nuestros principios en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra empresa o en la calle. Todo lo que no esté de acuerdo a nuestra fe, no quiere decir que vamos a pelear con todo el mundo o a enemistarnos, pero sí que sepan que por encima de todo aquello compartiremos lo que esté de acuerdo con lo bueno, con lo sano, con aquello que Dios a través de la Escritura nos ha mostrado. Amén. ¿Qué más puedo decir? Solo que haya quedado claro lo que es el redil, es el corral, que la puerta es Cristo, que Él ha venido a que tengamos vida y en abundancia. Pero el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Que Dios nos da libertad. Yo les llamo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De usted sentirse libre, de tener esa paz innegociable en el corazón que ahorita le dije para las redes y para todos nosotros. Esa libertad gloriosa de Dios que nos hace caminar y saber que somos prosperados en todas las cosas. Saber que podemos experimentar lo que tercera de Juan dice, amado, yo quiero que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Pero para ello debes comportarte primero como hijo, pero el hijo también como oveja, porque la puerta es Jesucristo y a través de Él pasamos y tenemos los pastos afuera y tenemos los pastos adentro. Quiere decir lo que dice en Deuteronomio: tú serás bendito en el campo y en la ciudad, estarás encima solamente y no debajo, prestarás a las naciones y no pedirás prestado. Esa es la condición, iglesia. Tú debes decirte hoy, henchido su corazón de la presencia de Dios, sabedor y sabedora que no hay nada en este mundo que te pueda apartar de ser oveja de aquel pastor de pastores que entregó su vida en la cruz del Calvario porque te ama y porque me ama para darnos la salvación eterna. Dale un aplauso a mi Señor.